Hola a todos, espero que estén muy bien. Para quienes no me conocen, soy Kelly Rodríguez y soy la fundadora y facilitadora de la Estoa Madrid, que es la primera escuela de filosofía estoica en España. Como ven en pantalla, nuestros objetivos son divulgar esta filosofía de vida y su potencial práctico para resolver los problemas de la vida moderna. También nos dedicamos a estudiar y debatir los textos estoicos originales, pero aplicándolos a la vida moderna, a nuestros problemas reales. También nos dedicamos pues a entrenar y a crecer juntos, particularmente la actividad que nos encontramos hoy es una actividad del gimnasio estoico, que es una iniciativa de la Estoa Madrid para generar el espacio en donde los participantes puedan poner en práctica esta filosofía de vida, aplicar los ejercicios como tal que, que pueden ser muy útiles o que creemos que pueden ser muy útiles para resolver las inquietudes de la vida moderna. Quiero resaltar algunas actividades que van a encontrar publicadas en el blog de la Estoa, sobre todo por lo próximo de estas actividades, ¿no? Lo primero es, y quiero compartirles acá la pantalla, la Semana Estoica, que va a tener lugar del 8 al 14 de junio, y se trata de un programa experiencial donde el participante tiene la oportunidad de vivir como un estoico, es decir, hacer las reflexiones que hace un estoico durante una semana completa. Los materiales están basados en la Stoic Week que organiza Modern Stoicism, que es esa organización internacional que está intentando traer y está haciendo los esfuerzos pues, por traer el estoicismo antiguo a tiempos modernos y aplicarlo en tiempos modernos. Entonces, esta semana, la Stoic Week, suele darse a nivel internacional en el mes de octubre. Ya no están disponibles los materiales, pero en la Stoa los tenemos y queremos ponerlos a disposición de las personas que quieran participar. Además, en la Stoa le estamos dando un valor agregado, que es la posibilidad de hacer seguimiento, todos los días hacer una pequeña reflexión en grupo, de manera de poner en perspectiva un poco los avances, las inquietudes que van surgiendo durante la semana. También quisiera comentarles que está lanzado el programa de formación anual de la Estoa, Educación Estoica, y bueno, se compone de una serie de contenidos que están avalados por la Stoic Fellowship, organización que nos avala, por cierto, como escuela y como comunidad aquí en España. Y bueno, se compone tiene una duración de 11 meses y bueno, se compone de materiales tanto audiovisuales como teóricos. No son muy rigurosos, pero no son demasiado extensos, y la intención es que pueda coordinarse y pueda combinarse con las actividades académicas y profesionales de los participantes. Para más información, pues enviar un correo electrónico o entrar en el blog, que también está publicada la información, y allí pueden tener todos los detalles de inscripción, de costes, y de duración y un poco el objetivo, lo que busca la Estoa con este programa. También quería comentarles que en el grupo de lectura de la Estoa estamos leyendo un nuevo libro, aquí lo tengo, por cierto, es Cómo ser estoico, de Massimo Pigliucci. Empezamos a leerlo este mes, ayer tuvimos la primera reunión de conversación, cada 15 días hacemos reuniones para ver un poco cómo va la lectura, compartir un poco qué cosas nos fueron interesantes y qué cosas podemos aplicar o encontramos que pueden ser útiles en nuestra práctica diaria, nuestra práctica estoica y en nuestra vida diaria, ¿no? Quiero mostrarles una foto de la reunión, los participantes que estuvieron. Realmente fue una reunión preciosa, compartimos, fue muy interesante un poco ahondar, ¿no? No solo quedarnos en las citas célebres, ¿no? Sino ahondar un poco, sobre todo que es un libro que ofrece muchos ejemplos prácticos de la vida del autor. Entonces esto nos ayudó y nos guió un poco durante la conversación. Tendremos la próxima reunión en unos 15 días, así que todavía están a tiempo de unirse al club de lectura y leer este libro con nosotros. Estamos haciendo durante el mes de mayo un ejercicio que hemos llamado la virtud de la semana. Todas las semanas estamos poniendo en práctica o estamos profundizando en una de las virtudes cardinales, de las 4 virtudes cardinales, y esta es la 4ª semana del mes, así que nos toca practicar la sabiduría práctica. La intención es que los participantes de estas sesiones, que además se invita a los participantes a participar en la sesión en vivo, con la intención de crear como ese hábito meditativo, ¿no? De crear esos 20 minutos al día al menos, para dedicarnos a reflexionar sobre estos temas y que nos ayuden a tener más presentes las virtudes durante el día, ¿no? ¿Cuál es nuestra excelencia? ¿Qué es lo que estamos buscando con estos ejercicios y qué buscamos como seres humanos? En este formato de 20 minutos, de 8:40 a 9 de la mañana, el objetivo es dar a conocer las prácticas estoicas y los ejercicios prácticos que nos pueden ayudar a cultivar estas virtudes, ¿no? A cultivar y a lograr alcanzar esa vida eudaimónica
que proponían los estoicos. La dinámica en que funciona, yo propongo un ejercicio y la intención es que a partir de ese ejercicio que comentamos durante estos 20 minutos, nos llevemos ese ejercicio durante la semana de manera de desarrollar, ¿no? Desarrollar, investigar un poco más sobre la virtud y ponerlo en práctica. Hay un espacio en la STOA que es bastante reciente, pero estamos impulsándolo porque creemos que puede ser muy interesante, que es el foro de la STOA. La intención sería, a partir de este ejercicio, se plantean algunas preguntas en el foro, las personas también pueden proponer sus propias preguntas, y la intención es que haya una conversación sobre lo que vamos viviendo durante la semana con este ejercicio y con la investigación en general y los hallazgos que vamos teniendo a lo largo de la semana en la práctica de las virtudes. Bueno, con ese objetivo les invito a participar en el foro de la STOA. Pueden encontrar el link para participar en la descripción del video de YouTube y también en el blog de la STOA. Bien, empezamos entonces con la práctica del día de hoy. Como he comentado en otros vídeos, una de las disciplinas estoicas es la disciplina del asentimiento o de la aceptación. Esta disciplina nos dice qué tiene sentido aceptar como cierto en nuestras mentes, a qué impresiones debo dar cabida en mi mente, ¿no? Y debo asentir como ciertas, ¿no? Recordemos que las impresiones son ese primer pensamiento que tenemos en el momento en que recibimos el estímulo del exterior o en el momento que tenemos un pensamiento automático o una sensación inicial. Para entrenar esta disciplina es necesario el estudio profundo de la lógica, un poco para entender cómo funciona el razonamiento humano, la psicología, nuestra psicología como seres humanos y asimismo nuestros límites, ¿no? Y a partir de ello vivir según esa naturaleza racional que tenemos. El entrenamiento de esta disciplina implica cultivar la sabiduría práctica, que es la virtud, o es esa disposición de nuestro carácter a actuar y sentir apropiadamente ante las situaciones de la vida. Epicteto decía que la razón central de la ansiedad y del sufrimiento del ser humano es que no examinamos apropiadamente y no disputamos nuestras impresiones. Muchas veces estas impresiones están guiadas por creencias irracionales que son inconscientes y que por tanto son equivocadas, que hemos adquirido en un momento de la infancia y que ya simplemente no funcionan o que no aplican a la situación en que la queremos aplicar. Por esta razón, pues solemos reaccionar basados en una percepción de los estímulos que recibimos, en una percepción equivocada o errónea de esos estímulos o de esas sensaciones que percibimos. Cuando esto pasa, nos dejamos llevar por emociones poco productivas como la ira o como el miedo, ¿no? Porque estamos convencidos de que esa impresión que hemos tenido al inicio es correcta. Sin embargo, cuando miramos a la cara a esa impresión y realmente la examinamos, lo que solemos encontrar ahí en el fondo son una serie de fantasmas del pasado, creencias irracionales que creamos, como dije anteriormente, que creamos posiblemente en la infancia y que hemos admitido como ciertas en toda nuestra vida, ¿no? Y que ahora nos hacen percibir esta realidad, nos hacen percibir esto que está ocurriendo de una manera poco asertiva. Quiero compartir con ustedes esta primera cita donde Epicteto nos dice: examina tu impresión y dile, eres solo una impresión y no en absoluto lo que dices representar. Epicteto en su manual. Lo que nos quiere decir Epicteto acá es esa recomendación de mirar, en vez de creer simplemente y asumir como cierto eso que estoy sintiendo, eso que estoy pensando, ese primer pensamiento que surge a partir digamos, de ese trigger que ocurre al principio, es mirar esa impresión a la cara y tener primero la valentía, ¿no? de hacerlo, tener la humildad de hacerlo, de disputarlo, ¿no? De poner en tela de juicio eso que estoy sintiendo. Si en cierta forma me estoy sintiendo atacado en un momento dado, puede ser que no sea cierto, puede ser que haya una creencia o haya algo que está perturbando esa impresión. Entonces, mirar a la cara la impresión y realmente examinarla de acuerdo a la naturaleza, de la situación que está ocurriendo y de mi propia naturaleza como ser racional, como ser social y como ser vulnerable que requiere aceptar las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, si a partir de esa evaluación que hago desde la naturaleza, esa impresión resulta ser cierta, resulta que tiene sentido, entonces actúo en función de ello, ¿no? Pero si me doy cuenta que no, que muchas veces nos damos cuenta, sobre todo cuando nos damos cuenta que esa impresión nos está generando emociones negativas, miedo, palpitar del corazón, los puños se cierran, la mandíbula se tensa, ahí hay una emoción, ahí pasa algo que es como una lente, ¿no? A través de la cual estoy viendo esa situación. Entonces vale mucho la pena y la recomendación estoica es, como decían ellos, disputarlo, ¿no? Ponerlo en tela de juicio y decir,
¿realmente eres un reflejo de la realidad o eres una impresión que está viciada por algo, ¿no? Entonces, el objetivo de todo esto es dar un poco de tiempo entre que tenemos esa primera reacción y la acción que vamos a tomar. En ese periodo de tiempo yo debería utilizar, o deberíamos utilizar, nuestra capacidad de razonar, de entender y de significar un poco lo que nos está pasando, y cada vez hacer más largo, como hemos dicho en otros vídeos, cada vez hacer más largo ese tiempo de reacción, antes de reaccionar. Por otro lado, nos dice Epicteto que por falta de una investigación concienzuda, de realmente una comprensión de la naturaleza humana, aplicamos mal las preconcepciones, las típicas preconcepciones humanas, como lo que creemos que es cierto, lo que creemos que es falso, lo que creemos que es bueno, lo que creemos que es malo, lo que creemos que es un acto de coraje o de valentía y lo que creemos que es cobardía, ¿no? Al no tener una conciencia clara de cuál es la naturaleza humana, de cuáles son los principios que nos rigen y cuál es el objetivo que buscamos, solemos aplicar mal en distintas situaciones estas preconcepciones y es cuando entramos en conflicto con otros seres humanos. Quiero compartir con ustedes, al hilo de esta idea, esta segunda cita que tenemos acá, también de Epicteto, pero en sus discursos, donde nos dice, ¿qué es tener una buena educación? Tener una buena educación significa aprender a aplicar nuestras preconcepciones naturales a las cosas de la naturaleza. Y más allá incluso de eso, separar las cosas que están en nuestro control de las que no están en nuestro control. Epicteto en sus discursos. De esta manera, pues, Epicteto nos plantea esta situación, ¿no? La importancia de aplicar convenientemente, adecuadamente, las preconcepciones a las situaciones de la vida para evitar conflictos. Al hilo también de la cita anterior, Epicteto nos propone que otra de las causas de sufrimiento del ser humano es que no tiene clara cuál es la diferencia entre aquello que puede controlar o que está en su mano de aquello que no puede controlar porque no está en su mano, está en manos del universo, en manos del destino, de Dios, como quieran llamarlo, ¿no? Y que aunque podemos influenciar, probablemente con nuestras acciones podemos influenciar eso que está fuera de nuestro control, realmente no está en nuestra mano el resultado que salga de él, ¿no? Está fuera de nuestro control. Esa necesidad de control de eso que está fuera de mi mano, de que realmente no está en mis manos, implica una ignorancia de nuestra naturaleza vulnerable. De esa naturaleza nuestra obligada a aceptar las cosas que ocurren, ¿no? Que están fuera de nuestro hacer. Y una ignorancia de la humildad que esa naturaleza nuestra nos exige. Al hilo de la cita anterior, quisiera compartirles esta siguiente cita, donde Epicteto en su manual nos dice lo siguiente. Dice, la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de este principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Solo distinguiendo esto se puede llegar a la tranquilidad interior y a la eficacia exterior. En nuestro poder, ahí así sigue y nos explica, en nuestro poder están nuestra opinión, nuestra motivación y todo lo que es nuestro hacer. Fuera de nuestro control están nuestro cuerpo, nuestra propiedad, las propiedades que podamos tener, nuestra reputación y todo lo que no es nuestro hacer. Entonces, a pesar de que podamos influenciar eso que no es nuestro hacer, quizás no sé, llevo una buena dieta, descanso suficiente, hago deporte, puede ser que no tenga problemas con mi cuerpo, tengo una mayor probabilidad de que no tenga problemas con mi cuerpo, pero mi accionar no garantiza que eso sea así, porque es algo que está fuera de mi control, no depende totalmente de mí. Sin embargo, en lo anterior, sí depende totalmente de nosotros, mi opinión, la opinión y la imagen que yo me haga de las cosas que decida hacerme, ¿no? La motivación que pueda tener, aunque también la motivación pueda estar afectada por otros elementos psicológicos, pero que también puedo encargarme probablemente de ellos, ¿no? Entonces eso es lo que llaman en la filosofía estoica y lo que llama Epicteto nuestro hacer. Entonces, Epicteto nos propone que otra de las razones de no lograr esa felicidad, de no lograr esa plenitud, es justamente que no somos conscientes de nuestros límites y la distinción entre aquello que podemos controlar, es decir, que forma parte de nuestro hacer, y aquello que depende del universo, o de la fortuna, o de Dios, o como quiera que queramos llamarle, ¿no? Y que, como decía, aunque podemos influenciarlo, pues está fuera simplemente de nuestro total control, o de nuestra mano. Entonces nos proponen los estoicos que este afán de control que tenemos implica una ignorancia de nuestra naturaleza vulnerable, de esa naturaleza nuestra que está obligada a aceptar las cosas que ocurren, tal como son, ¿no? Aceptarlas incluso con amor, ese concepto de amor fati
que pueden encontrar un poco más desarrollado en otro de los vídeos del canal de YouTube. Entonces, se trata de una ignorancia de nuestra naturaleza, de un no haber investigado suficiente sobre la naturaleza de las cosas y sobre la naturaleza propia. Por esa razón, por esa ignorancia, por esa falta de investigación y de conciencia, es la razón por la cual sufrimos. Eso es lo que nos propone Epicteto y nos propone en general la filosofía estoica. Entonces, es importante recordar que nuestra naturaleza lleva implícita la humildad, ¿no? La humildad ya nos exige una humildad de aceptar que muchas cosas no las entendemos, que muchas cosas no están dentro de nuestro control y que es nuestro trabajo, sin embargo, aprovechar lo que sí se nos ha dado, que es esa capacidad de razonar y esa capacidad de significar las cosas que ocurren y vivir según la naturaleza. Los animales viven según una naturaleza instintiva, nosotros vivimos según una naturaleza que vemos claramente que es una naturaleza racional, una naturaleza social y una naturaleza vulnerable, que es este no poder tener el control de todo lo que nos pasa y todo lo que nos rodea. Sin embargo, tenemos el privilegio de poder identificar con esta capacidad de razonar que se nos ha dado, identificar las cosas que están dentro de nuestro control o en nuestra mano y las que no están. Cuando nos encontramos con una cosa que no está en mi mano, la recomendación estoica es centrarnos en aquello que sí puedo controlar, que es el cómo me aproximo, el cómo me enfrento, el cómo afronto esa situación que se me presenta. Por dolorosa que sea, por difícil que sea. Tenemos la capacidad de decidir cómo nos enfrentamos a ella. Tenemos la capacidad de afrontarlo con virtud, es decir, por ejemplo, con valentía. Si hay algo que puedo hacer, lo haré mi mayor esfuerzo, ¿no? Lo podemos afrontar con justicia, si hay alguien que perdonar, si hay algo que comprender, si hay alguien que compadecer, lo haré y me comportaré de esta manera y seré útil a los demás, ¿no? Y todo eso, como vamos viendo, es nuestro hacer, es como yo puedo enfrentarme a ello, ¿no? Puedo enfrentarlo también con autocontrol, no dejándome llevar por las emociones irracionales, controlando mi funcionamiento interno, ¿no? Mi funcionamiento mental interno. Actuar con sabiduría práctica implica aceptar que no podemos cambiar el pasado y tampoco podemos asegurar un resultado en el futuro. Por más que nos esforcemos, siempre habrán otras variables que intervengan. Puedo y debo, además, según la filosofía estoica, es mi deber hacer mi mejor esfuerzo con excelencia. Y de esta manera, pues me quedo con la conciencia tranquila, ¿no? Pero, sin embargo, tengo que aceptar el resultado, sea cual sea. También es importante ser conscientes de los recursos internos que me ha dado la naturaleza para afrontar esas dificultades con las que me encuentro, para afrontar cualquier situación. Si no está en nuestras manos, si hemos identificado a través de este examen, ¿no?, que no está en nuestras manos, ¿qué sentido tiene luchar contra lo que ya es o qué sentido tiene luchar contra lo que va a ser? Yo puedo simplemente en el camino hacer mi mejor esfuerzo, pero la palabra clave en la filosofía estoica y la palabra clave en la naturaleza humana es la aceptación. Puedo hacer, sin embargo, algo más productivo, que es aceptarlo como parte de los obstáculos de mi propio camino y caminar con ello, ¿no? Más bien enfocarme con mucho más ahínco en gestionar lo que sí puedo gestionar, que es trabajar en esa ansiedad que estoy sintiendo por el futuro o trabajar en el duelo por lo que ya se ha perdido, en vez de preocuparme por ambas cosas. Sin embargo, no significa que no sea importante, no significa quitarle importancia o que no importe el futuro, o que no importe la pérdida, o que no nos deba doler. Yo creo que eso es una duda que suele surgir mucho, surgió de hecho en el grupo de lectura de ayer, esa idea, ¿no? Entonces no debo sentir, para ser estoico no debo sentir, ¿no? No se trata de eso, se trata de usar nuestra capacidad de razonar para hacernos cargo de nuestros límites como ser humano y gestionar mejor el miedo y el dolor, que más bien nuestra capacidad de razonar y de significar lo que ocurre nos ayude a gestionar mejor el proceso que es doloroso de por sí. El proceso de una pérdida es doloroso como una herida que tengo en el brazo. No voy a razonar con la herida del brazo, le voy a decir, mira, como ya lo razoné, pues ciérrate, ¿no? Va a doler y la voy a tener que limpiar y se va a cerrar en el proceso que lleve el cierre de esa herida. Sin embargo, en el proceso yo puedo utilizar mi mente para entender que no es el fin del mundo, que esto es natural que pase, es natural tener una herida en el brazo, es natural tener una pérdida, es natural, las cosas que nos ocurren, como decía Marco Aurelio, ¿no? Si ocurre es porque es parte de la naturaleza y no puede ser malo. Entonces,
aceptarlo como eso, aceptarlo como parte de un proceso que tengo que transitar, y en ese sentido, sentir el dolor que implica tener la herida en el brazo, haber perdido a alguien importante, un fracaso personal, pero al mismo tiempo irlo gestionando de manera que nuestra mente nos vaya ayudando a que no se nos enquiste el duelo. Eso son cosas que pasan cuando no hemos hecho esa gestión interna de la pérdida, del duelo o incluso de la ansiedad por el futuro. En palabras de Epicteto, y quiero compartir con ustedes esta última cita, nos dice Epicteto en su manual: para bien o para mal, la vida y la naturaleza se rigen por leyes que no podemos cambiar. Cuanto más rápido aceptemos esto, más tranquilos podremos estar. Entonces, con esta idea final, quiero proponerles un ejercicio para esta semana, un poco recogiendo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? De las cosas que me están ocurriendo, de las cosas que me preocupan, que me perturban actualmente, pensemos, escojamos una o alguna de ellas, ¿no? En nuestra mente, pensemos, ¿qué está en mi mano dentro de esto, ¿no? ¿Qué está en mi mano dentro de esta? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me corresponde hacer? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué podría ser mejor? Y dentro de eso, ¿qué está en mi mano? Y y veamos la variedad de situaciones, la variedad de cosas que están alrededor de esto que no están en mi mano. Entonces, identificar ambas y preocuparnos por estas que sí están dentro de nuestra mano, que sí podemos gestionar. Una segunda pregunta que podríamos hacernos durante esta semana es: ¿las impresiones que estoy teniendo alrededor de esta situación que me perturba están alineadas con la naturaleza del hecho como tal, de eso que me preocupa, y mi naturaleza propia como ser humano? Quizás para responder esta pregunta quizás nos falte investigar un poco más a fondo, ¿no? Nos falte entender un poco e investigar un poco la naturaleza de ese problema, e incluso pensar un poco dentro de mi naturaleza y dentro de mis virtudes qué estoy aplicando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo? Entonces, el ejercicio que les propongo un poco para esta semana es eso: identificar una situación problemática, un par de ellas, e intentar, incluso podemos escribirlo en un papel, cosas que están dentro de mi control, cosas que no están. Por supuesto, en línea con lo que nos propone Epicteto, que está dentro de nuestro control o no, y recordando que eso que no está dentro de nuestro control, podemos quizás intervenir un poco, podemos de cierta forma intentar gestionar que ocurra como queremos que ocurra, pero no está en nuestra mano poder lograrlo. Y de esa manera, el ejercicio que nos propone el estoicismo es no encargarnos de ello. Es decir, no está dentro de mi control, no me encargo de esto, y me encargo de lo que sí puedo gestionar, que es cómo yo me enfrento a esa situación, cómo yo la gestiono internamente. A continuación, quiero mostrarles un poco parte de la conversación que tuvimos con algunos participantes de la sesión de esta mañana, a partir de estos mismos conceptos. Entonces, a continuación voy a mostrarles algunos cortes de esta conversación que tuvimos. Pues le he dado muchas vueltas a este tema y era incluir la noción de competencia, ¿no? Dicen que una competencia es una combinación de tres cosas: conocimiento, habilidad y actitud, ¿no? La actitud sí está clara ante la sabiduría: humildad. Humildad. Si no tenemos humildad, si nos creemos que no lo sabemos todo, claro, no se puede ahondar más, ¿no? Claro. Luego, ¿qué conocimiento y qué habilidad serían necesarios? Pues conocimiento primero, la indagación. ¿Es esto real? O, aunque había un libro muy interesante que ponía ¿es real la realidad? Pero bueno, la gente se ha quedado mucho también en el lenguaje, y aunque hay veces que nos podemos poner unas gafas de colores en medio de la vía de un tren y podemos ver el tren venir en color rosa o en otro color, claro, si no te apartas de la vía, el tren te va a llevar, da igual las gafas que te pongas. O sea, la realidad tiene también una parte, por así decirlo, dura y que se puede contrastar, ¿no? Sí. Y por último, la habilidad sería simplemente pues, tener espíritu crítico, capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Entonces, combinar esas tres cosas de actitud, habilidad y conocimiento, que serían, pues eso, la humildad como actitud, el espíritu crítico como habilidad y el conocimiento fundamental de ¿es esta impresión real? Y, efectivamente, muchísimas gracias por tu aportación.
No sé si alguien más tiene algún comentario sobre esta virtud. El tema de... Yo solamente decir que ahí sí que me queda mucho por recorrer todavía, ¿no? Yo creo que la sabiduría, soy una de las personas que cree que a medida que van pasando experiencias, años, situaciones y demás, lo escucho a José Luis, lo escucho a vosotros, a ti, Kelly, por ejemplo, y la verdad que no podíamos tener otra facilitadora y otra encargada de todo este tema de la Tan STOA, bueno. de verdad, ¿no? De No, verdad, bueno, porque imagínate. creo que al final esto es sabiduría, ¿no? Y esto es eso, ¿no? Por lo tanto, creo que lo único por recalcar, como siempre digo yo, son tus pensamientos, que es lo único que podemos controlar y a partir de ahí se expande todo unos temas de tu motivación, el día a día, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, mi experiencia es, como siempre le digo a mi mujer, porque le digo, tranquila, o sea, que no sabes tú lo que puedes controlar y que si, no, porque esto hay que hacerlo así, no, porque fíjate, ahora se han muerto en Italia tantos y el COVID, no quieras controlar todo, no quieras saber todo. Al final, un exceso de sabiduría muchas veces puede llevarte a que te nuble un poco el tema, ¿no? Eso es Sí, que ya... un exceso de información, más bien diría yo, ¿no? Sí, sí, eso, sí. De información. Información. Hay que distinguir bien ese aspecto, que es información. La erudición no es sabiduría, porque después está el saber hacer. No El solo es aplicar. knowledge, sino to do. To do, how to apply, ¿no? Exacto. Exactamente. Yo comentar una cosita que a veces nos quedamos con la idea de sabiduría, pero es la sabiduría práctica de la que hablan los estoicos, ¿no? Entonces ese hacernos maestros en lo que tiene que ver con el ser humano. No es la sabiduría universal del universo todo completo, sino la sabiduría práctica es aquella que tiene que ver o que está relacionada con las cosas humanas, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Por eso el estoicismo gira mucho en torno a esto, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuáles son las características que nos hacen humanos? ¿No? Si la vulnerabilidad es una de ellas, eso quiere decir entonces que somos vulnerables, valga la redundancia, ¿no? Y si somos vulnerables, estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos al dolor, estamos expuestos a una serie de cosas, ¿no? Estamos expuestos a tener que aceptar y no entender muchas cosas, ¿no? Y tener que vivir con ellas sin entender, ¿no? Como el sentido de la vida, ¿no? Que no, bueno, estamos en esa búsqueda, ¿no? ¿Cuál es nuestro propio sentido individual? ¿No? La filosofía estoica nos da algunas líneas, pero luego entender nuestro propósito particular. Entonces, es ese hacernos maestros en lo que tiene que ver con nosotros. No necesariamente es la sabiduría universal o general, ¿no? Y eso lo encontramos dentro. La filosofía estoica se basa un poco en esta idea, ¿no? De que todo lo tenemos dentro y a partir de ese proceso reflexivo vamos sacando, que tenemos el potencial para entender cómo ser virtuosos, ¿no? Tenemos el potencial de sacar nuestra mejor versión. Entonces, bueno, simplemente con esa idea, no sé si queda algún otro comentario, estamos ya casi 5 minutillos sobre... Yo hay uno que me ha sido muy útil, que era una definición que daban de inteligencia, y si poníamos el equiparable de inteligencia a sabiduría, sería la capacidad de dirigir nuestro comportamiento, es decir, lo que hacemos, ¿Sí? eligiendo las metas, aprovechando la información y regulando las emociones. Quizás sería una manera, una aproximación a la sabiduría. A la sabiduría. Y la maestría del sentido común. Para finalizar, quiero invitarles a participar en el foro de la STOA, compartir pues, las experiencias que vayan teniendo durante esta semana con estos ejercicios que les propongo, con estas reflexiones que hemos tenido. Estarán creadas algunas preguntas para activar un poco y generar la conversación, pero también pueden ustedes proponer otras preguntas que puedan resultar interesantes en este sentido y otras preguntas que puedan surgirles dentro del mundo del estoicismo, dentro del concepto de la filosofía estoica. Como todos los youtubers, pues haré lo propio, pedirles que se suscriban al canal de YouTube, de manera que les lleguen
pues las actividades que vamos publicando, las actividades del gimnasio estoico y otras actividades que iremos publicando por allí también. Quiero también pues recordarles las actividades de la STOA en las próximas semanas. Tenemos la Semana Estoica del 8 al 14 de junio. Va a ser en un horario de 7:30 de la tarde, de manera vía Zoom, vía online, también para que puedan participar no solo las personas acá en España, sino personas en todo el mundo. Y el programa de formación anual de la STOA, que dará inicio también en el mes de junio. Y bueno, les invito muchísimo pues a explorarlo un poco, a hacer las preguntas que consideren convenientes, porque el objetivo de este programa es generar una base real de conocimiento y profundizar mucho más en la filosofía estoica, no solo quedarnos en esas frases célebres, sino profundizar mucho más, tener un conocimiento real y realmente absorber lo que son las actitudes estoicas, ¿no? Para incorporarlas en nuestra vida, absorber esas herramientas para tener un abanico mucho más grande de herramientas para utilizar en las distintas situaciones en que nos encontramos y practicar esta filosofía de vida. Así que con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao.